Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga Viajani Colón, Pastora Nani, en esta madrugada. Pensaron que no iba a conectarme, ¿verdad? Porque no había hecho ninguna publicación anunciándolo, ni había avisado, ¿verdad? Pero habíamos acordado que todos los sábados a las 7:30 de la mañana es despertando a los brazos del maestro o en los brazos del maestro. Y los domingos a medianoche, hora de Texas, hora de Puerto Rico, 2 de la mañana, hora de Florida y el este, 1 de la mañana. Estamos en intercesión y administración de la palabra y orando los unos por los otros en vigilia, ¿verdad? Vamos a estar en vigilia. Y nuestro primer programa explicamos lo que eran las vigilias de la noche, ¿verdad? Según la palabra. Y las diferentes vigilias, la primera vigilia, segunda, tercera, cuarta vigilia, ¿verdad? Todo eso está estipulado en la palabra. Y de las cosas que resaltamos en ese momento fue que el Señor, nuestro amado Jesús, Yahshua, nos enseñó y nos modeló precisamente discúlpenme, es que estaba tomando algo y como que se me quedó marcado. Entonces, pues el amado maestro fue el primero que modeló el vigilar y nos enseñó a vigilar. Y les dijo a los discípulos: no puedes orar ni una sola hora. Denme un segundito, no se me vayan. Es que estaba tomando una soda de uva y como que se me quedó marcado. Así que, y no me había dado cuenta hasta que empecé a transmitir. Y volvemos. Estamos en vigilia en vivo y todo puede pasar. Las cosas en vivo ocurren de esta manera. Bueno, vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo por nuestras naciones, por todo aquello que el Señor pone en nuestro corazón. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la libertad en Cristo. Hemos hablado otras veces de lo que es la guerra espiritual y lo que dice Efesios 6, 10 al 18, que el mundo espiritual es tan real como el natural. Y hoy vamos a hablar de estar en libertad. Pero esa libertad no puede ser real si no es en Cristo. Vamos a estar leyendo en Juan 8, del 31 en adelante. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, quienes son 3 manifestaciones de un solo Elohim Dios. Y dice: dijo entonces Jesús, Yahshua, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
Jesús, Yeshua, le respondió: de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Y escuche, dice versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí hay varias implicaciones, ¿verdad? Número 1, le estaba hablando a los discípulos. Usted sabe que cuando el pueblo de Israel, desde niño, desde que nace, son llevados a la sinagoga desde los 12 años, ¿verdad? Como fue Jesús, Yeshua, a la sinagoga, y allí se preparaban. Y ellos son instruidos en la Torá, en los principios del judaísmo. Entonces, él le dice que si permanece en la palabra de Yeshua, de Jesús, entonces serían sus discípulos. Y luego le dice que conocerán la verdad y la verdad os hará libres. O sea, si permanecemos en Jesús, en Yeshua, por medio de Yeshua, conocemos la verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él está diciendo, si permaneces en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad. O sea, que lo conocerán realmente a Él por medio de su palabra y serán verdaderamente libres. Pero entonces el pueblo judío, los discípulos, los que le seguían, les dijeron y les refutaron, pero nosotros somos judíos. O sea, nosotros estamos cimentados en la Torá, nosotros estamos cimentados en la religiosidad, nosotros estamos cimentados, estamos yendo a la sinagoga, yo no sé cuántos días a la semana, y tenemos una vida religiosa. ¿Cómo me dices a mí que si te conozco, entonces soy libre? O sea, tú me estás diciendo que yo soy esclavo, esclava, si no te conozco. Entonces él le dice que si permaneces, aunque tú conozcas la Torá, aunque tú conozcas los ritos religiosos, aunque tú hagas todo lo que dice la religión, aunque tengas costumbre de ir a la iglesia, si permaneces en el pecado, si permaneces en el dominio del pecado, eres esclavo. Pero si vienes a Cristo y conoces a Cristo por medio de su palabra, conoces realmente la palabra del Señor, y es la palabra y es su persona la que te va a hacer libre. Entonces, luego le dice, es que nosotros somos descendientes de Abraham. Él le dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, son descendientes del linaje de Abraham, pero ser descendientes, ser hijo, ser esposa, ser nieto, ser sobrino de un pastor, de un ministro,
ser familiar de un siervo del Señor no significa que eres libre. Tienes que conocer la verdad, que es Cristo y su palabra, para que ésta te haga libre y permanezcas en su palabra. O sea, que no solamente conocer de oídas, no es solamente conocerlo por un momento y dejarlo, no es solamente conocer al maestro y abrirle la puerta al enemigo, sino es conocerle y permanecer en su palabra, vivir su palabra. Es así que nosotros conservamos la libertad. Esto no significa que no vayas a caer. La palabra dice que el que cree estar firme en vez de que no caiga. Mas sin embargo, dice 7 veces cae el justo y Yahweh lo levanta. Y eso es por medio de la palabra. Si permaneces en la palabra, esa palabra te va a levantar. Esa palabra te va a restaurar. Pero tienes que tener una disposición, tienes que tener un dominio propio, tienes que tener una rendición delante del Señor para que permanezcas en la palabra y que ésta no retorne atrás vacía y te continúe manteniendo libre, no importa lo que ocurra. Y a veces nosotros procuramos decir que somos libres y hablamos de libertad y cantamos coritos como el que dice libre, victorioso, ¿verdad? Es el pueblo de Cristo el vencedor, libre, ¿verdad? O Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. ¡Qué lindo y qué gozo sentimos cuando lo cantamos y decimos que somos libres en el Señor y que nuestra libertad está en la cruz y que por su sangre somos libres? Pero permanecemos en la palabra para ser libres. Permanecemos en su palabra para permanecer verdaderamente libres. Muchas veces tenemos mucha religiosidad, como pasaba en el capítulo 8 de Juan, que los judíos le decían, nosotros somos linaje de... Él decía, yo sé que ustedes son linaje de Abraham, yo sé que tú eres hija de pastor, yo sé que tú eres hijo de pastor, yo sé que tú eres hijo de ministro, hijo de un adorador o de evangelista. Pero eso no te va a hacer libre. Eso no te va a salvar. Mientras el pecado tenga dominio sobre ti, no puedes decir que eres libre. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No hay otra manera de ser libre que no sea por Cristo y su palabra. Y muchas veces nos levantamos y tenemos una vida cotidiana y sentimos opresión y decimos que estamos en guerra y decimos que se ha levantado el infierno y decimos que nos pueden estar haciendo hechicería. Pero ¿dónde radica la autoridad que hay en ti si no vives la palabra? ¿Cómo vas a quebrantar la maldición? ¿Y cómo vas a tener el poder y la autoridad de la palabra si no vives esa palabra? En este capítulo de Juan se refugiaron en que son linaje de Abraham y se sentían orgullosos y iban a la sinagoga, tenían, como les dije, una costumbre, tenían unos ritos, tenían unas enseñanzas y conocían la Torá. Se educaban en la palabra, pero lo que tenían era religiosidad. Iban a la sinagoga por costumbre, no por convicción. Hasta que el Espíritu Santo no te redarguya y te convence y te guía a toda verdad y a toda justicia. Y hasta que no es el momento en que tú
chocas con la palabra y Cristo te hace libre por medio de la palabra y por el poder del Espíritu Santo, no eres libre. Y no tienes el poder y la autoridad para pelear contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Para tú tener ese poder y esa autoridad, tienes que someterte a la palabra. Tienes que someterte a la vida de Cristo en tu vida. Y muchas veces decimos y compartimos muchos posts que dicen el poder del enemigo no tiene parte o suerte en mi casa. El enemigo no puede penetrar y 20 cosas. Y atamos y desatamos y cancelamos y decimos muchísimas cosas porque repetimos. Pero eso que estamos diciendo es una realidad en mi vida. Es una realidad en tu vida. Lo dices por costumbre porque otros lo dicen. ¿Es algo aprendido o es algo vivido? Y el Señor nos está llamando a ser verdaderamente libres en Él, en su palabra. No puedes ser libre si no vives la palabra. No tienes autoridad para quebrantar maldiciones generacionales si no vives la palabra. Marilyn, vamos a estar orando por ti. Pongan en sus oraciones a Marilyn que está en el hospital. Atamos, reprendemos todo ataque del enemigo en esta hora y te cubrimos con la sangre de Cristo por el poder de la palabra que nos retorna atrás vacía y confesamos con nuestra boca que esta palabra nos retorna atrás vacía como dice la misma palabra en Mateo 18:18 y te cubrimos con las alas del Espíritu que es omnisciente, que es todopoderoso y que llega hasta donde tú estás y toca tu cuerpo y te sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua, todo dolor queda quebrantado por el poder de la palabra. La palabra me dice que por sus llagas somos curados. La palabra me dice que en Efesios 1, que todo principado y potestad fue exhibido y derrotado en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, te cubrimos con la palabra, te cubrimos con la presencia del Señor, te cubrimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, con el poder de su palabra para que seas testimonio allí de donde tú estás, para que vean la gloria del Señor manifestándose en tu vida a través de cada situación. Gracias, Señor, porque lo creemos. Seguimos. Si somos verdaderamente libres, tenemos la potestad otorgada por Cristo, que dice en Efesios 1 que la misma autoridad conferida por Cristo es a la iglesia. Pero si no vivimos la palabra, no somos verdaderamente libres. No somos verdaderamente libres. Estoy viendo mucha gente hablando y hablándole al enemigo, repitiendo muchas cosas, frases repetidas, frases aprendidas. Pero estás siendo consciente de la guerra que se está levantando. Estás siendo consciente de que tienes que estar en libertad para poder tener autoridad y pelear. Estás consciente de que necesitas a Cristo de la gloria en tu vida como una realidad y no como una religiosidad. Para levantarte en el nombre que es sobre todo nombre, a quebrantar todo yugo de esclavitud. Estás consciente que a través de la palabra es que tenemos libertad. Estás consciente de que solamente Cristo es el que salva, sana y liberta. Que no es una frase repetida, es el poder de su nombre, que es sobre todo nombre. Que no es que en ti radique autoridad, sino es que Cristo, por medio de Cristo, su autoridad se manifiesta por medio tuyo, por pura gracia.
No puedes ser verdaderamente libre si no has chocado con la cruz del Calvario, con su palabra y con su persona, con el Cristo de la gloria, que venció por ti y por mí. No puedes ser verdaderamente libre si no has cerrado las puertas, renunciando y confesando todo aquello que te podía estar atando en esclavitud de pecado. Aceptando que eres pecador, pero que por medio de Cristo somos más que vencedores. Por medio de Cristo somos perdonados. Por medio de Cristo somos salvos. La verdadera libertad solo radica en la cruz, en ese personaje de gloria que es sobre todo nombre que es sobre todo nombre, por el cual se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Yahshua Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Elohim Padre. Es la única forma de llegar a una verdadera libertad. ¿Quieres la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Quieres caminar en libertad? Tienes que renunciar al pecado. Tienes que comprometerte a permanecer en la palabra. No se trata de una oración repetida. No se trata de un verso repetido. No se trata de frases aprendidas ni fingidas. Se trata de una convicción real delante del Rey de Reyes. Se trata de una convicción que transforme tu vida. Que ya el poder del pecado no radique sobre ti, sino que sobre ti radique la gloria del Señor y el testimonio por medio de los frutos del Espíritu. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si nosotros queremos que nuestras naciones sean libres de idolatría, que sean libres de la opresión, que sean libres del paganismo, de la hechicería, tenemos que comenzar por nosotros. Tenemos que decirle al Señor, yo quiero ser libre. Hazme libre en tu palabra. Hazme libre en tu presencia. Yo quiero conocerte más. Yo quiero permanecer en ti. Y permanecer en Él no es otra cosa que permanecer en su palabra. La única manera de permanecer en libertad es permaneciendo en Él y permaneciendo en su palabra. Hoy yo te hago una invitación para que seas verdaderamente libre, para que el poder de las tinieblas no tengan poder sobre ti, para que toda hechicería, toda brujería que derroten no tenga efecto sobre ti. Pero la única manera de lograr eso y alcanzar ese tipo de libertad es invitando a nuestro Maestro que te haga libre y estudiar, escudriñar su palabra para conocerlo más. Porque solamente conociéndolo y permaneciendo en su palabra, permaneciendo en Él y en su palabra, vas a ser verdaderamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser sus discípulos, tienes que permanecer en su palabra. Y para que seas libre, tienes que conocer la verdad que es Cristo. Y no puedes ser que le conozcas de oída. Tienes que conocerle verdaderamente. Y la única manera de tú conocerle verdaderamente al Maestro es a través de la palabra y de la oración. Del encuentro diario con Él. De esa búsqueda íntima constante. Es vivir
completamente para Él. Es la única manera. En medio de un mundo que dice la palabra, que este mundo está regido por el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, que es el diablo. El Señor lo reprenda. La única manera de tú vivir en medio de todas estas tinieblas es siendo luz. Y la única manera de tú ser luz es permaneciendo en Él, porque dice la palabra que Él es la luz del mundo. Y para hacer luz en medio de las tinieblas, su luz tiene que permanecer en ti. Y la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. La única manera de dar luz en medio de las tinieblas es permaneciendo libres en su palabra, libres en su presencia, teniendo la palabra por lumbrera. ¿Quieres el poder y la autoridad que te da el Señor para atar y desatar? ¿Quieres el poder del Señor a través de su Espíritu Santo para aullar serpientes y escorpiones y echar fuera demonios? ¿Quieres el poder del Espíritu Santo en tu casa para que se manifieste, limpie tu casa, quite del camino toda opresión? Cristo tiene que reinar en tu casa. La luz de Cristo tiene que entrar a tu vida. Tiene que entrar a tu casa. Es la única manera que vas a poder transitar por este mundo de tinieblas siendo luz. Porque la única luz verdadera que no se apaga es la luz de Cristo y la luz de su palabra. Vamos a dejar de engañarnos. Que repetir frases positivas, que repetir frases aprendidas no significa que ese poder radique y se esté manifestando. No significa que estés viviendo lo que estás hablando. Cuando tu vida se convierta en portadora de luz en medio de tinieblas, cuando esa libertad que es verdaderamente libertad se manifiesta en tu vida, entonces podrás decir alguna palabra con autoridad que no sea aprendida. Vamos a dejar de estar repitiendo como el papagayo, porque están tomando la palabra, tergiversándola para crear frases aprendidas positivas, que muchas veces lo que nace de estas frases es el egocentrismo, el manifestar como si el poder viniera de ti, y el poder no viene de ti. El poder radica en la palabra. El poder radica en el Espíritu Santo. El poder radica en aquel que venció en la cruz del Calvario. Tú y yo, sin Él, fuera de Él, no somos nada. La palabra establece en Juan que nada podemos hacer fuera de Él. Nada puedes hacer fuera del Señor. Así que vamos a dejar de engañarnos. Porque fuera de Él no hay poder. Si no vives para Él, si no vives su palabra, no hay poder. Hay poder cuando te sometes a la palabra. Hay poder cuando tú en humildad, humillación, aceptas como el Señor te va formando. Aceptas su corrección, aceptas que Él quite de ti y añada según lo que Él le entienda. Y tú permites que Él te redarguya y te convenza, te guía toda verdad y toda justicia. Solamente viviendo sometidos a su palabra.
bajo su autoridad, no sobre su autoridad, bajo su autoridad, en sumisión, en sometimiento. Es la única manera de tú manifestar el poder y la gloria del Señor. Es la única manera que tú puedes decir y hablarle al mundo espiritual. Y que se tengan que sujetar a la palabra que no retorna atrás vacía. Por eso decía la palabra cuando Jesús fueron los discípulos, le dijeron que los demonios se sometían. Él les dijo, no se gocen de que los demonios se sometan. Más bien procuren que sus nombres no sean borrados del libro de la vida. El egocentrismo y la altivez no tiene cabida para aquel que vive en la palabra. Y aunque puedas hablar la palabra, se sometan a ti los demonios y hables esa palabra que no retorna atrás vacía, tu vida no va a estar verdaderamente libre si permaneces en altivez y en arrogancia y en soberbia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Elohim, y él os exaltará cuando fuere tiempo. No es necesario esperar que él nos exalte. No es humillarnos para que él nos exalte. Es humillarnos porque nosotros nos sometemos a él y le buscamos porque le amamos. Y cuando fuere tiempo, cuando él examine nuestro corazón, cuando él nos halle aprobados, nos exaltará quizás. Y a lo mejor esa exaltación será para vida eterna. ¿Qué más y qué cosa mejor que ganar la corona de la vida? Y que nuestro libro no sea, en nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Esa es la mejor exaltación. No busques otra. Lo demás es vanidad. Vamos a buscar ser verdaderamente libres y que el poder del pecado no tenga más dominio sobre usted ni sobre mí. Vamos a buscar esa libertad que dice su palabra, que seremos verdaderamente libres. Y no es como vimos en Juan 8, el que vayas a la iglesia, el que seas miembro activo, el que seas líder, el que tengas mucho ministerio. Porque aquí le estaban hablando discípulos. Aquí le estaban hablando judíos que estaban acostumbrados a buscar, a estudiar la Torá, a estar en la sinagoga. Esa era su vida, una vida religiosa. Sin embargo, no eran verdaderamente libres. Les hacía falta esa libertad verdadera. Y si usted quiere permanecer en libertad, tiene que permanecer en la palabra y permanecer en el Señor. El peligro, y a esto voy, que si usted conoce al Señor y torna hacia atrás, la palabra dice que luego de que fuiste libre y los demonios salieron por el poder de la palabra, por la presencia del Espíritu Santo, te volviste atrás. La condición postrera es peor que la primera. Por eso es importante estar bien conscientes y bien seguros de que tú quieres permanecer en libertad. Porque si tú vienes al Señor, el Señor te hace libre. El Señor te da esa libertad. Él quiere que permanezcas en libertad. Pero si tú te vas en rebelión y te vuelves atrás, la condición postrera es peor que la primera. Dice la palabra que los demonios que salen cuando eres libre van y buscan cada uno de ellos 7 más. 7 más cada uno de los demonios que pudieron haber salido de la persona que fue ministrada la liberación. Y esos demonios van rondando, buscando morada.
Y si te encuentran desprevenido y vacío y te vaciaste y quitaste al Señor, y ya no estás lleno de la presencia del Señor, ya tu casa no está llena de su unción, de su presencia. Esos que salieron, que buscaron 7 cada uno, 7 más, regresan y al ver la casa vacía, vuelven a su primera casa. Y entonces tu condición postrera es peor que la primera. Por eso es que vemos muchos que luego de haber conocido al Señor, tristemente caen en adicciones, ya sea de alcoholismo, ya sea de drogadicción, ya sea de adulterios y de adicción a las relaciones íntimas. Se vuelven promiscuos. Y la paga del pecado es muerte. Y muchas veces terminan hasta enfermos. Enfermos físicos, mental o espiritualmente. Por eso es que tenemos que tomar esta salvación tan grande con mucho cuidado y cuidarla, ocuparnos de la salvación con temor y temblor. Porque sí, aunque me quieras discutir teológicamente, aunque Aldocín diga como diga, la salvación sí se puede perder. Éxodo y Apocalipsis me dicen que el Señor habla de que puede quitar, borrar el nombre, nuestro nombre, del libro de la vida. Y lo más importante es que ese nombre no sea borrado. Más allá que cualquier ministerio, más allá de cualquier renombre. Lo más importante es que esa corona no la dejes perder. Y que permanezcas en la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si queremos libertad para nuestra nación, queremos limpieza, tenemos que empezar por nosotros. Quiero leerle lo que dice el Salmo 70. David tenía opresores alrededor, tenía persecución alrededor. Y él le dice al Señor: oh Elohim Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Elohim Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. Los que dicen: ah, gócesen y alégrense en ti los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: engrandecido sea Elohim Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, Elohim. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Yahweh, no te detengas. Para usted poder clamar desde su cárcel, desde su angustia, desde su persecución, desde toda la situación que pueda envolver, aun cuando tiene opresores alrededor, para que el Señor se levante como río, que el Señor se levante, plante bandera, que el Señor se levante como poderoso en batalla, que se levante el varón de guerra, para que el Señor se levante y pelee por usted, para que el Señor se levante y le defienda. Santo el Señor, santo el Señor. Ok, ahí. Para que el Señor se levante con ese poder
para derribar a sus. Tiene que ser una persona que realmente esté sometida y buscando la presencia del Señor. David no era perfecto. No es que sea perfecto. David cayó más de una vez. No es que sea perfecto, pero que tenga una vida rendida a Él. Que tenga una vida realmente cobijada en su presencia. Que viva la palabra y que sea Él el que lo mantenga en libertad. Y para que usted experimente la liberación y la libertad y el poder del Señor defendiéndolo como poderoso gigante, como buen abogado, para que ustedes experimente el poder y la autoridad del Señor derribando sus enemigos. Primero tiene que usted ser libre, conocer la verdad que lo hace libre, permanecer en la palabra, vivir una vida íntegra y estar sometido a Él. Y cuando estás sometido a Él, no importa que se levante el río, no importa que se levante la opresión, no importa que se levanten los demonios, Yahweh plantará bandera. Y dice Éxodo 14:14, Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero vamos a tomar bien en serio y bien correctamente la palabra, porque no hay otra manera de clamar la libertad que no sea por medio de Cristo. No son frases aprendidas, es una vida devocional, es una vida sometida a su presencia. Vamos a estar intercediendo por nuestras situaciones personales que se han ido presentando y vamos a interceder por nuestras naciones en esta hora. Vamos a interceder por Puerto Rico, por Estados Unidos, cada uno de los estados, Chile, Argentina, México, República Dominicana, que están teniendo una situación de persecución, Israel. Vamos a interceder por las naciones. Vamos a estar orando por tu necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, venimos delante de tu presencia. Tú que nos conoces, Señor, tú que escudriñas corazones. Yo te pido, Dios mío, que primeramente nosotros seamos libres en tu palabra, libres en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Ayúdanos a que el peso del pecado, la esclavitud en el pecado, no tenga poder sobre nosotros, que seamos verdaderamente libres en ti. Oh Espíritu Santo, yo te pido, Dios mío, que tú en esta hora quebrantes cadenas, Señor, rompas cadenas, quebrantes yugos de impiedad. En esta hora, Señor, yo te suplico, Padre eterno, que tú trabajes en nuestra vida para que entonces luego de ser libres en ti podamos interceder y pararnos en la brecha a favor de nuestras naciones, como dice Ezequiel 22:30 y como dice Segunda de Crónicas 7:14. Señor, nosotros intercedemos a favor de nuestras naciones, Señor, todas las que ya mencioné, Señor, pero muy en especial, Señor, te presento, Señor, a Chile, México, Estados Unidos y Puerto Rico. Señor, tú nos has hablado, Señor, tú has dado voz de alerta, Señor, tú estás sacudiendo para que entiendan, Señor, que eres tú el que estás diciendo que avancen. Oh Señor, y que aprisa, Señor, porque el tiempo se acerca, el tiempo de cumplimiento se acerca, Señor, para que luego de todo este proceso donde tú vas a limpiar nuestras naciones, podamos ir a predicar al perdido, podamos llegar al necesitado, podamos ir, Señor, después de que tú limpias, a volver a evangelizar, volver a devolverte a Puerto Rico como isla del Cordero, volver a levantar la cosecha para ti, Señor, volver a evangelizar, Señor. Para eso
Primero necesitamos ser libres nosotros, Señor. Ayúdanos y capacítanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Y en lo que quede tiempo, ayúdanos a tener tanto el querer como el hacer tu voluntad y salir a las calles, Señor. Salir y predicar este evangelio. Cuidar primero nuestra salvación, que es tan grande, con temor y temblor, y luego ir a pregonar este evangelio de libertad, este evangelio de paz, este evangelio donde tenemos promesas seguras en ti. Oh Señor, este evangelio que liberta, sana, salva, y que prediquemos, Señor, en tiempo y fuera de tiempo, que tú vienes, tú reinas y vienes por tu pueblo. Espíritu Santo, yo te pido que en esta hora tú redargullas corazones, Señor. El que necesite ser libre en esta hora, Padre, trabaja en su vida. Señor, aquel que está en necesidad, yo te pido que seques su llanto y que le hagas libre. Quites todo espíritu de tristeza, todo espíritu de opresión, todo espíritu de enfermedad. En esta hora, yo te suplico en esta hora, Señor, de manera bien especial, que aquella persona que está luchando con la depresión sea libre por tu palabra. Que aquella persona que está luchando con espíritus de homosexualismo y lesbianismo sean libres por tu palabra, Señor. Señor, asimismo, aquella persona que está trabajando y está luchando fuertemente con el espíritu de adicción, ya sea a las drogas, al alcohol o a la promiscuidad, al deseo sexual, Señor, que sean libres por tu palabra. Señor, en ti hay libertad. Podemos ser libres en ti, aun cuando te hemos dado la espalda, Señor, y aun aquellos que te habían conocido y se fueron y te dieron la espalda, tienen oportunidad, aunque la lucha va a ser más fuerte y lo ha sido, aunque las opresiones son más fuertes, aunque la condición postrera es mayor que la primera. Yo conocí, Señor, la misericordia extendida, y tu palabra me dice que tú no tienes acepción de personas, y si tú lo hiciste conmigo, tú lo haces con ellos. Levántalo, Señor, redímelo, Señor, sálvalo, Señor, libértalos, Señor, salva. Oh Señor, yo te presento, Señor, los gobiernos, Señor, de nuestras naciones. Yo te suplico, Padre eterno, que tú tomes el control, que tú redargullas corazones, Señor, que vuelvan a ti. Señor, quebranta corazones de piedra y conviértelos en corazones de carne, mi amado. Señor, yo te presento a Ricardo Rosselló, yo te presento, Señor, a Trump, Señor, yo te presento al presidente de México, Señor, al que está al frente en Chile, al que está al frente en Argentina, Señor, el que está al frente en Israel, el que está al frente en cada nación. Señor, yo te suplico que aún al juez injusto, aún aquel que no te sirve, que le sirve a demonios, como lo es el presidente de Venezuela, Señor, aún Maduro, Señor, seas tú trabajando en el camino para que los venezolanos reciban tu libertad y tu palabra. Señor, ten misericordia, y si es necesario, quita reyes y presidentes, quita gobernadores. Señor, quita del medio el opresor, quita del medio el tirano, quita aquel que oprime a tu pueblo. Espíritu Santo, redarguye corazones. Mira Uruguay, mira Noruega. Oh Señor, Padre eterno, Padre eterno, mira El Salvador. Mira, Señor, cada nación de Centroamérica, el Perú, Señor, Brasil, Señor, Padre Santo, Panamá, Uruguay. Señor, ten misericordia,
Ten misericordia, Nicaragua, Señor. Nicaragua, Señor. Yo te suplico, Padre eterno, que seas tú. Que seas tú. Obra en cada uno de ellos y protege a tu pueblo en medio de todo lo que se está avecinando. Sabemos que se tienen que cumplir tus tiempos. Sabemos que tu palabra dice, Señor, que estas cosas iban a acontecer. Sabemos que estamos al filo de los tiempos, que estamos a un paso de que la trompeta suene y que los dolores de parto van a agudizar. Sabemos, Señor, y reconocemos tu tiempo. Reconocemos, Señor, que aún a causa tuya, aún los mismos nuestros nos van a entregar. Sabemos que se va a levantar persecución, pero ayúdanos a no menguar en la fe. Ayúdanos, Señor, y protege a tu pueblo en medio de los tiempos. Espíritu Santo, prepáranos. Prepáranos y fortalece nuestra fe, como te dijo los discípulos en un momento dado. Creemos, pero ayuda. Aumenta nuestra fe. Ayuda nuestra incredulidad. Señor, si hay incredulidad, quítala y aumenta la fe. Señor, que las personas que estén conectadas o se conecten posteriormente y vean este video tengan un encuentro contigo. Señor, que ninguna persona que llegue a este video se pierda. Yo te pido, Señor, que se vuelvan a ti. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Salva las almas, Señor, por amor a tu nombre, Señor. Para gloria de tu nombre, salva las almas, Señor. Gracias, eterno. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor. Amén y amén. Mañana no me conecto. ¿O sí? Bueno, no sé. En la semana me voy a estar conectando. Lo voy a estar avisando como media hora antes. Cuando vaya a estar conectándome. No va a ser un día específico. Los días que tengo para conectarme específico es sábado, 7:30 de la mañana. Domingo, 12 de medianoche. Hora de Texas. Acuérdense que Puerto Rico tiene 2 horas más tarde. Y el este tiene 1 hora más tarde. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. La paz del Señor sea sobre tu vida.